¿Cómo le cantaré al Señor? ¿Cómo le cantaré? ¿Cómo le cantaré al Señor? Hombre de barro soy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a celebrar nuestra Eucaristía por cada uno de nosotros, por nuestros hermanos que están en casa acompañándonos. Nos unimos en mente y en corazón por las necesidades más apremiantes de nuestra vida. Y pidamos por el eterno descanso de Sergio Navarrete Rodríguez, Cristal Patricia Rojas Munive, por Maura Santiago Guadalupe en su novenario y por Leonor Rojas Hernández a 4 años de su partida. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Abramos nuestro corazón y nos ponemos en la presencia de Dios, que con su gracia nos reconciliemos. El Señor, que sabe nuestras necesidades, nos dé su paz. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra de ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia, y danos la paz. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo y derrama sobre él los dones de tu Espíritu, para que crezca siempre en él el amor a la verdad y busque con firme propósito y con obras la perfecta unidad de los cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Escuchemos con devoción la palabra de Dios. De la carta a los Hebreos. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso, Cristo durante su vida mortal ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Tú eres sacerdote para siempre. Esto ha dicho el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, yo haré de tus contrarios el estrado donde pongas los pies. Tú eres sacerdote para siempre. Extenderá el Señor desde Sión tu cetro poderoso, y tú dominarás al enemigo. Tú eres sacerdote
siempre. Es tuyo el señorío. El día en que naciste en los montes sagrados, te consagró el Señor antes del alba. Tú eres sacerdote para siempre. Juró el Señor y no ha de retractarse. Tú eres sacerdote para siempre, como Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En una ocasión en que los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos, el esposo no puede ayunar. Pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino rompe los odres, se perdería el vino y se echarían a perder los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Me acuerdo con mucho cariño de esta lectura de la carta a los Hebreos, porque fue una de las lecturas que cuando fue mi cantamisa, Fray Manuel Anaut retomó para la reflexión en la homilía, porque la carta a los Hebreos nos está diciendo que es un llamado el que recibimos de Dios cuando decides consagrar tu vida. No es por un gusto, no es por un contrato, no es por una conveniencia. Y entonces la carta a los Hebreos dice que el Señor te escoge y entonces aprendes a ser una persona de una sola palabra. No es una palabra que está empeñada con las fuerzas de la maldad ni de la injusticia, sino es una palabra que está empeñada con Dios. Es una palabra que está empeñada para hacer el bien, para llevar el bien, para proclamar el bien. Y entonces todo eso que proclamas se vuelve constitutivo. Bien, hemos escuchado en las lecturas de la palabra del Señor que de lo que hablas es lo que está lleno el corazón. Todos somos sacerdotes, un hombre escogido entre los hombres. Por eso decimos que la comunidad es aquella que va acogiendo, posibilitando, formando, animando a sus sacerdotes también. Si nosotros somos
una comunidad que no hacemos oración, que no escuchamos la palabra de Dios, que no participamos de la celebración eucarística. Y entonces nos pregunta, esa comunidad que acoge, anima, forma a los sacerdotes y que son llamados por Dios para hacer su voluntad, entonces, ¿dónde nos encontramos? El sacerdote es escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, y ofrece dones, sacrificios por los pecados y también por los pecados de sí mismos. Es decir, la conciencia que tenemos de nuestro proceso, de un proceso de vivir nuestra consagración. Allí también se encuentra a veces la opción de la maldad, del pecado. Por eso el Señor con toda la libertad, con todo el entendimiento que nos da, aprendemos y decimos, también nosotros tenemos que ofrecer sacrificios por nuestros propios pecados. Nadie puede apropiarse ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón y como lo fue Jesucristo. Pues es una experiencia motivadora, no solamente para los sacerdotes, porque recuerden que nosotros vivimos una triple dimensión por nuestro bautismo, de ser sacerdotes, de ser profetas y de ser reyes. Somos sacerdotes porque nos configuramos con Cristo. Nosotros los bautizados estamos llamados a hacer lo que hacía Jesús y decir lo que decía Jesús. Y por eso recobra mucho sentido cuando reflexionamos que la vida se mira con la mirada de Jesús. Si ustedes quieren avanzar en su vida de santidad, piensen si están actuando o mirando como Jesús y van a ver qué pasos agigantados van a dar en su vida de santidad. Pero si nosotros no miramos con Jesús, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida de santidad ni siquiera tiene un lugar en nuestra mente o en nuestra vida. Y entonces poco a poco nos vamos alejando y poco a poco se enfría nuestra relación con Dios. Y cuando menos nos damos cuenta, ya no venimos a la iglesia, ya no participamos de los grupos de la iglesia. Ni siquiera sabemos qué grupos hay en nuestra iglesia. Y entonces, esa triple dimensión de nuestra consagración bautismal o de nuestra celebración del sacramento del bautismo queda sin efecto porque hemos perdido un sentido a nuestro ser de bautizados. Somos sacerdotes porque Cristo está con nosotros, porque Cristo vive en nosotros. Somos reyes porque a través del don del Espíritu Santo nos revestimos de la nobleza de Cristo. Y somos profetas llamados a anunciar la buena noticia y a denunciar las ocasiones de pecado. Qué bonito es tener mucha claridad sobre esta idea de nuestra consagración bautismal. Pero es mucho más bonito poder aterrizar esto que en su momento nuestros papás y nuestros padrinos, y cuando fuimos creciendo nosotros en la dimensión catequética, fuimos entendiendo poquito a poquito para poder vivir nuestro llamamiento a ser presente a Jesús. Muy bien. Y luego, queridos hermanos, nos encontramos con el Evangelio según San Marcos. Los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos ayunaban y le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y los tuyos no?
Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? ¿Qué nos hace pensar esta respuesta de Jesús? A mí me hace pensar sobre la gracia, por ejemplo, sobre la presencia de Dios. Habrá tiempo en que necesitaremos hacer oración, confesarnos, vivir con esa intensidad un espacio, un tiempo al que llamamos retiro, un tiempo necesario para nutrirme de la palabra de Dios y hacer comunidad. Cada uno de nosotros lleva su proceso, pero hablar de la presencia de Dios es ir de la mano de Él. Pero si poco a poco nos vamos alejando, si poco a poco va perdiendo sentido nuestra dimensión y la conciencia de que la gracia de Dios está con nosotros, pues también tiene ese efecto de nos metemos en este mundo tan vertiginoso, tan rápido, tan lleno de dificultades, de problemas, que nos olvidamos de Jesús. Y estamos tratando de solucionar nuestra vida, pero desde nuestras experiencias humanas nada más. Recordemos que el ser humano vive 3 dimensiones: la parte fisiológica, física, la parte espiritual, la parte emocional. Y cuando estas están en equilibrio, pues muchas cosas de nuestra vida se fortalecen y nos ayudan a entender el hoy de nuestra vida. Cuando Dios está con nosotros, estamos fortalecidos, animados. La gracia de Él nos sostiene. Pero cuando somos frágiles, cuando vivimos crisis, cuando vivimos la maldad, el pecado, entonces necesitamos de esa presencia de Dios. Y por eso dice Jesús: cuando ya no esté el esposo, entonces sí necesitarán ayuno, harán penitencia, escucharán misa, celebrarán por sus pecados, cruzarán la puerta santa, el pórtico de la esperanza, qué sé yo, dice todo. Hay muchas cosas para sanar nuestra vida, para salvar nuestra vida, para estar en sintonía con Jesús. Hay muchos medios, hay muchas herramientas. Y entonces, cuando ustedes tomen conciencia de que están en pecado, sí ayunarán, sí se acercarán, sí estarán viviendo esa parte profunda de la necesidad de encontrarnos con Dios en nuestra vida. Nadie le pone un parche de tela nueva a un vestido viejo, porque el remiendo encoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Vamos a pedirle al Señor que nos dé esa fuerza para vivir el hoy de nuestra consagración bautismal, de nuestra vida religiosa, de nuestra vida sacerdotal, que nos permita renovar nuestra mente y nuestro corazón para poder responder a las situaciones que hoy vivimos. Algo que le pedimos al Señor en toda la iglesia es que podamos responder al llamamiento de Dios y trabajemos en la iglesia un cambio de estructuras, que esa respuesta que damos a Dios en nuestra vida de seguimiento nos permita tomar en consideración las necesidades de las personas en la comunidad hoy. ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad hoy? Si contemplamos la cuestión económica, ¿cuáles serían las reflexiones que tendríamos a partir de esta experiencia que estamos viviendo? ¿No? De la salud, por ejemplo. Siempre se ha dicho que urge una renovación ética de la salud en nuestra sociedad. Mucha gente muere porque no hay medicina y porque las medicinas son carísimas. Y la pregunta es, ¿nos merecemos esta sociedad? ¿Nos merecemos esta vida? Dios ha puesto la inteligencia y la sabiduría para el desarrollo humano. Y a veces ese desarrollo lo utilizamos para enriquecimiento solamente, aunque muera mucha gente.
Y a pesar de que la gracia del Señor nos ha hecho pasar pandemias, y esa pandemia a los que nunca pensábamos que la íbamos a vivir, nos sensibilizó, nos hizo ser más sensibles, más responsables, más humanos, cuidarnos más. Ojalá no se nos olvide esta pandemia para no bajar la guardia y seguir construyendo una mejor sociedad, pero en conjunto. A eso nos referimos, a los cambios de estructuras, a eso nos referimos, que la palabra del Señor ilumina nuestra vida verdadera. Lo que estamos viviendo con sus miserias y con sus cosas fuertes y con las cosas serias y con el corazón humano, que a veces nos perdemos, y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Señor, ¿cuándo me perdí en esta vida de tu llamado, del don de tu Espíritu? Allí es donde necesitamos vinos nuevos, odres nuevos. Allí es donde necesitamos transformar, cambiar nuestro corazón, ver el mundo con sus necesidades y sus falacias y con sus aciertos, pero siempre mirando con claridad y con la sabiduría de Dios, y que nos permita transformar poco a poco todo lo que vamos viviendo, que no sea algo que nos acerca a esa experiencia maravillosa de la gracia de Dios. Y entonces sí haremos ayuno, dice Jesús. Y mientras vamos a pedirle que nos permitan no retroceder en nuestra vida. Nosotros somos esos odres nuevos u odres viejos. Y la palabra del Señor siempre es un vino renovador. Si esa palabra cae en estos odres viejos, que no nos renovamos, que seguimos siempre con lo mismo, que no tenemos ánimo por la vida, que no nos formamos en la vida, ¿cómo le vamos a echar vinos nuevos a estos odres viejos? Nos vamos a romper, nos vamos a quebrar, nos vamos a romper, dice Jesús. Pues que Él nos dé esa fuerza del don del Espíritu Santo para renovar nuestras fuerzas, nuestra vida, nuestro mundo, con la gracia de Dios. Nos ponemos de pie. Querida comunidad, nos unimos en oración para pedir por las necesidades en el mundo entero, especialmente para que haya paz y justicia. Roguemos al Señor por nuestra iglesia, por las necesidades del Papa Francisco y de nuestros obispos. Roguemos al Señor. Vamos a orar por cada uno de nosotros, por nuestros familiares, amigos, por nuestros bienhechores, por nuestros hermanos que están en casa. Les mandamos un saludo y un abrazo. Nos unimos a sus oraciones, por favor. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Sergio Navarrete Rodríguez, por Cristal Patricia Rojas Munive, por Maura Santiago Guadalupe en su novenario, y por Leonor Rojas Hernández, a 4 años de su partida. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Siéntense, por favor. Continuamos con nuestro ofertorio. Esto que te doy es mi trabajo, es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, ponle tu corazón, dame tu mano y llévame
Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre, y a mí, Señor, renuévame. Límpiame y sálvame. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios nuestro Padre. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, entre toda su santa iglesia. Que el sacrificio que te ofrecemos, Señor, nos purifique y también haga partícipes, finalmente, que los mismos sacramentos a todos a quienes nos une un mismo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Él es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él nos has conducido al conocimiento de tu verdad, para que fuéramos hechos miembros de su cuerpo mediante el vínculo de una misma fe y un mismo bautismo. Por Él has enviado sobre todos los pueblos a tu Espíritu Santo, quien en la diversidad de sus dones es admirable constructor de la Iglesia y autor de la unidad. Habita en tus hijos de adopción y da plenitud y gobierna toda la Iglesia. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor,
proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, del Papa Francisco, de nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Sergio Navarrete, Cristal Patricia Rojas Munive, Maura Santiago, Guadalupe en su novenario, y por Leonor Rojas Hernández en su 4º aniversario luctuoso. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de confianza, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos el saludo fraterno, la paz de Cristo. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas y dichosos los invitados a la mesa del Señor. Como busca la sierva las fuentes de agua, así mi alma te busca. A ti, Dios mío, mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva
la fuente de agua, así mi alma te busca. A ti, Dios mío, envía tu verdad, que ella me guíe y que tu luz me lleve hacia ti. Espera en el Señor eternamente, Él te guiará por sendas de paz. Yo te bendeciré toda mi vida, que tu luz me lleve hacia ti. Como busca la sierva la fuente de agua, así mi alma te busca. A ti, Dios mío, yo te bendeciré toda mi vida, te cantaré por siempre. Señor, confía en el Señor, es tu camino para llegar a la eternidad. Como buscar la sierva la fuente de agua, así mi alma te busca. A ti, Dios mío, así mi alma te busca. A ti, Dios mío. Oremos. Alimentados con el sacramento de tu Hijo, te pedimos, Señor, que renueves en tu Iglesia la gracia de santificar que le has concedido y que todos los que se glorían del nombre cristiano merezcan servirte en la unidad de la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes Y con su y espíritu. reciban la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos ir en paz, nuestra Eucaristía ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengamos muy buen día, paz y bien. Paz y bien. Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al peña. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al peña. Suplicante juntaba sus manos, suplicante juntaba sus manos. Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, porque su paz. Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, porque su paz. Es el cielo una hermosa mañana,
desde el cielo una hermosa mañana. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al tepeyac. La guadalupana, la guadalupana, la guadalupana bajo al tepeyac.